Buenas tardes, qué gusto, qué alegría podernos hoy reunir nuevamente ante la presencia de nuestro Dios, sabiendo que esto solamente es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pues les damos la más cordial bienvenida a la familia de Dios, aquí a la Iglesia Edificados en Cristo. Y en esta tarde vamos a compartir un tema que edifica nuestra fe porque nos lleva a permanecer constantes en la fe y seguir a Jesucristo, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y bueno, ahí ya están en la pantalla exhibiéndose el tema, Esmirna, la iglesia perseguida. Pues vamos a poner todo esto en manos de nuestro Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios bondadoso, un Dios lleno de amor? Él nos creó y nos ama. Yo te invito que cerremos nuestros ojos, pero abramos nuestro corazón y vayamos dejando toda carga, toda ansiedad en nuestro Dios y pongamos todo nuestro interés, nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu en la palabra. Padre, Padre eterno, qué privilegio poderte llamar Padre. Y Señor, hoy nos has dado la vida, hoy tuvimos las fuerzas para levantarnos, vestirnos, buscar de tu presencia. Esto, Señor, es un privilegio que no merecíamos, pero tú eres lleno de bondad y misericordia y te agrada, Señor, que te busquemos cada día, cada momento, Señor. Eres un Dios de amor. Y en esta tarde te suplicamos que por la sangre del Cordero de Dios nos perdones todos nuestros pecados. Que no haya nada que nos impida entrar a tu preciosa presencia, a ese lugar santísimo, Señor, que es por la sangre del Cordero. Hoy por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Amamos tu palabra. Te suplicamos en esta tarde que tu Espíritu Santo nos dé más revelación, más conocimiento, pues esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Te damos el honor y la gloria, Señor, y te decimos que te amamos. Amamos tu palabra. Te suplicamos que esta semilla caiga en nuestros corazones y sea profundas las raíces que de esta semilla, para que aún a pesar de la adversidad permanezcamos firmes, constantes, unidos a la vid verdadera que es Jesucristo, hasta que Él vuelva. Te pedimos que nos llenes con tu espíritu. Ven, Espíritu de Dios, danos sabiduría, revelación, y te suplico que esta palabra vaya acompañada, Señor, de signos, señales, prodigios portentosos. Te lo suplico, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues gracias a Dios, que es un Dios de bondad. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno, verdad? Y para siempre su misericordia, para siempre Él nos ama. Pues el domingo pasado empezamos con lo que el Señor puso en mi corazón acerca del libro de Apocalipsis. Empezamos a ver las iglesias, y vamos a comenzar. El domingo pasado vimos la iglesia de Éfeso, que volviéramos a nuestro primer amor, y espero que toda esta semana si hayamos y toda nuestra vida estar trabajando en esto, que Jesucristo siempre sea nuestro primer amor y conservemos ese primer amor, ese día de nuestro encuentro personal con Él. Y en esta tarde vamos a ver la iglesia de Esmirna.
conocida como la iglesia perseguida. Pues comenzamos. Y si me acompañas, por favor, al libro de Apocalipsis. A veces no se quiere leer el libro de Apocalipsis, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que leer toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis para los hijos de Dios nos trae esperanza, no tenemos que temer, pero es la revelación de los últimos tiempos. En lugar de ir a buscar en otros lugares, en otras doctrinas, otras personas que nos anden diciendo lo que va a acontecer, como hijos de Dios, nosotros tenemos la palabra verdadera que está aquí, que es la palabra de Dios. Y por favor, si me acompañas aquí, Apocalipsis. ¿Verdad que amamos la palabra de Dios? Vamos aquí, Apocalipsis 1:4. Capítulo 1, versículo 4. Con todo respeto, vamos a leer la palabra de Dios. No nos distraigamos, no nos distraigamos. Está aquí hablando Juan. La palabra está proyectada. Quiero decirles que lo que está en azul no está en la palabra, son comentarios nada más. Lo que está en negro sí es la palabra de Dios. Y si alguna otra versión usar, ellos se las diría. Y ahorita la que estamos usando es la Biblia de las Américas. Quizás por eso encuentres un poco de diferencia con tu Biblia. Y si es la que tienes, pues estaremos iguales. Aquí Apocalipsis 1:4. Comenzamos por la gracia de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Asia, hoy Turquía Occidental. Gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus. Gracia y paz de aquel que era, que es y que ha de venir. ¿De quién es? De Jesucristo. Y de los 7 espíritus, haciendo referencia simbólica a la completa manifestación del Espíritu Santo y que están delante de su trono. Continuamos en el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. Aquí en la Biblia de las Américas me gusta la traducción porque ama es el verbo que está en presente. En la Reina Valera y en otras traducciones dice al que nos amó. Pero el original en el griego está en presente, es al que nos ama. Jesucristo te ama y te sigue amando y nos ha amado con un amor eterno y nos libertó. Nos libertó. Aquí está hablando de nuestro gran sumo sacerdote y salvador. Es Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros. Él intercedió delante de nosotros, pagó un precio muy alto por nuestra redención. Por eso ahí dice, y nos libertó, nuestro gran sumo sacerdote y salvador, y de nuestros pecados con su sangre. No hay otro modo de llegar a Dios que es a través de Jesucristo. Y continuamos, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero decirles que por la sangre de Jesús es que nosotros también somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y somos sacerdotes por la sangre del Cordero de Dios. Y hoy podemos entrar en ese lugar santísimo por su sangre. Ahora, y entonces, veamos nada más en estos versículos y muchas cosas más que se pueden hablar, pero debido al tiempo, vamos más adelante hacia el tema. Y dice, y he aquí, viene con las nubes, Jesucristo va a regresar, la segunda venida de Cristo. Estamos esperando el arrebatamiento antes de la segunda venida, antes de que empiece la tribulación, la gran tribulación. Estamos esperando el arrebatamiento, el que nos vayamos la iglesia, pero
aquí en este versículo está hablando de la segunda venida de Jesús. El arrebatamiento es la venida secreta, o sea, viene por su iglesia, la eleva, él no hace aquí, no baja, sino es en las nubes que lo vemos y somos llevados allá al cielo a celebrar las bodas del Cordero. De esta segunda venida se tienen que cumplir todas las señales que están aquí en la Biblia, y todo ojo le verá, a todo ojo le verá en esta segunda venida, y sí, él va a descender a la tierra, y dice, he aquí, él viene con las nubes, que es la segunda venida, y dice, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y en el 8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso, el que es, el que era y ha de venir, Jesucristo, Dios eterno, Él es eterno. Así es que miren todo este saludo a las 7 iglesias. Y continuamos aquí. Quiero decirles que aquí dice, vamos a ver, dice, en el versículo 9, continuamos, estamos Apocalipsis 1:8 y nos seguimos al 9. Y dice, yo Juan, vuestro hermano, nuestro hermano, porque tenemos un mismo Padre por la fe en Jesucristo, y compañero, y veamos lo que dice, en la tribulación, fueron muy atribulados los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, todos ellos, en el reino. Fíjense, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. 3 cosas, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Y continúa diciendo, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Él fue llevado preso a la isla de Patmos, pero ahí fue donde escribió Apocalipsis y donde recibió la palabra del Señor en la isla de Patmos. A la palabra de Dios ya no le podemos añadir ni quitar nada. Al que le añada le será quitado y el que le añada también le será añadido. No se le puede quitar ni añadir. Por ahí andan diciendo que el Señor ha revelado lo que le faltó a Juan decirnos, pero no. La palabra de Dios es lo que el Señor nos quiere decir desde Génesis a Apocalipsis y no le podemos añadir ni quitar nada. Esta revelación la recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y continúa diciendo, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Pongamos mucha atención aquí. Envíalo a las 7 iglesias. Había otras iglesias, pero aquí el Señor está diciendo a las 7 iglesias y especifica cuáles son las iglesias, que son a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pues si Dios nos los permite, la seguiremos viendo a continuación los otros domingos, como ya vimos el pasado Efeso, y hoy estamos viendo Esmirna. ¿Qué les parece? Está precioso todo esto. Así es que esta revelación que el apóstol Juan nos está dando es para todos los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo y somos discípulos de Cristo. Estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias. Así es que por lo que este mensaje, el Señor Jesucristo lo está dirigiendo a la iglesia de hoy. Toc, toc, nos está hablando a ti y a mí. Porque ¿quién es la iglesia? Somos nosotros, todos los redimidos, ¿verdad? Aquí está, estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias. Así es que lo puedes subrayar porque todas estas iglesias las vamos a ver. Y este mensaje es para ti y para mí el día de hoy. Y le ruego a Dios que sea de esperanza y para que nos mantengamos firmes en quien es digno de que le sigamos y que le amemos. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Por favor, ya vamos al capítulo 2, versículos 8 en adelante. Si te fijas ahí,
Todos estamos ya aquí en la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:8, y dice, y escribe el ángel de la iglesia a Esmirna, el primero y el último. Pongamos mucha atención. ¿Quién es el primero y el último? Es el Señor Jesucristo, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, o sea, la resurrección. Ha vuelto a la vida, resucitó. Aquí está hablando Cristo resucitado. Cristo había venido como cordero, pero aquí ya se está manifestando como Jesucristo resucitado. Fíjense lo que dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, él resucitó y dice esto, Jesús, el resucitado. Yo conozco, está dándole el mensaje a la iglesia de Esmirna, que también es para nosotros. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, así le dice el Señor. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Eso que está entre paréntesis, así tal cual está aquí en la palabra de Dios y tú lo tienes que tener igual. Yo conozco tu tribulación, dice el Señor, y si tú estás atribulado el día de hoy, Dios lo está viendo. Cual sea que estés pasando la tribulación, alguna situación difícil en tu casa, en la oficina, en el trabajo, en donde quiera, con tus hijos, con tu esposo, con tus hijas, el Señor está viendo la tribulación. Aquí lo dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos, veamos, que dicen ser judíos y no lo son. Las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Qué tal? Sino que son sinagoga de Satanás. Y continúa en el Apocalipsis 2:10, dice, no temas, esto te dice a ti el Señor, no temas, porque cuando compartimos las buenas nuevas, nosotros no podemos decir que vamos a estar en un lecho de rosas y que no nos va a acontecer nada, porque eso no sería un verdadero mensaje del Evangelio. Vamos a pasar tribulaciones, como lo estamos viendo aquí, vamos a pasar sufrimientos, pero el Señor va a estar con nosotros siempre. Y fijémonos lo que dice aquí, no temas, desde que iniciamos el camino del Señor, vez tras vez en la palabra de Dios, hay muchas veces que el Señor nos dice, vez tras vez, no temas. Todos los días no temas. Yo recuerdo que cuando entré en el camino del Señor, que ya empezaban un poco la tribulación, los problemas, el Señor vez tras vez me decía que no temiera, una y otra vez, y me lo sigue diciendo, y no temas, porque yo estoy contigo. Eso también le dijo a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Que nos esforzáramos, que seamos valientes. Y eso es lo para la iglesia hoy, que nos esforcemos, que seamos valientes y que continuemos, porque el Señor es el que está con nosotros. Y dice, no temas lo que estás por sufrir. Algunos hermanos pasarán esta tribulación, no sabemos si somos los que estamos aquí o otros hermanos, pero de que vamos a pasar tribulación, eso sí lo vamos a pasar. Aquí se está refiriendo a esta persecución y lo vamos a ver, una persecución terrible, que hoy sí la hay en otros países. La hay, muchos misioneros sufrieron este tipo de persecuciones y hasta el día de hoy lo están padeciendo en muchas naciones. Misioneros que se han ido y nos han pedido oración para protección porque están siendo perseguidos y los matan y mueren. Qué tremendo privilegio por la causa de Cristo. Y aquí dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. La tribulación prueba nuestro corazón si verdaderamente amamos a Dios. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Esto quiere decir una tribulación en un tiempo establecido por Dios. Ninguna tribulación dura para siempre. Y sé fiel. Aquí está. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero lo estamos leyendo y dice, sé fiel hasta la muerte. Nos pide el Señor
fidelidad hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Es la promesa. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Qué tremendo! Porque nosotros viviremos eternamente con el Señor. Todo esto lo vamos a ir ahorita viendo paso a paso. Y comenzamos con el versículo 9. Dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Tu pobreza se está refiriendo a cosas materiales y vamos a ver por qué. Pero tú eres rico, dice el Señor, en cosas espirituales. Ahí dice en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Ahí lo podemos ver. Si nos vamos al libro de Efesios 1:3, por favor. Ahí en Efesios, ahí como dice en Efesios 1:3, ahí dice: porque somos, ahí están los beneficios de la redención. Pero ellos serían pobres en cosas materiales, muy pobres, porque tuvieron una persecución terrible. Y aquí vemos que eran ricos en cosas espirituales. Y ahí en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en unión con Cristo. Entonces dice: y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Son judíos que no eran convertidos al Señor. Discípulos fueron convertidos al Señor, Pedro, Pablo y todos ellos, pero los que no perseguían la iglesia, a la iglesia del Señor. Y aquí vemos que la iglesia de Esmirna, ¿qué estamos viendo hoy? Esmirna, la iglesia perseguida. Y quiero decirles que la iglesia de Esmirna sufrió una terrible, terrible tribulación. La palabra tribulación aquí es del griego tlipsin, que significa sufrir aflicción. Eso es una tribulación. Así es que sufrieron una terrible aflicción. Estaban angustiados debido a la presión de las circunstancias, a la oposición de las personas y cualquier cosa que abrume el espíritu. Eso es tribulación. Cuando estamos angustiados por la presión de las circunstancias, cuando estamos presionados por las personas, que lleguemos hasta abrumar el espíritu, eso es una tribulación. Y esto es la definición que pone Vine de tribulación. Lo pueden ver está en el diccionario Vine. La palabra tribulación indica que sufrieron pruebas y persecuciones muy severas, como lo acabamos de ver. Pero los cristianos, pero los verdaderos hijos de Dios, los comprometidos con Cristo, los que habían nacido de nuevo, esos fueron los que permanecieron, los que habían tenido un encuentro personal con Cristo. Y como decía y como decía Pedro ahí, cuando empezaron a dejar las personas a Jesús, les dijo el Señor, se volteó a ellos y les dijo: ¿ustedes también me van a dejar? Y Pedro, ahí que tuvo una inspiración del Espíritu Santo, dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabra de vida eterna? Así es que estos hombres y mujeres que vivieron esta persecución en la iglesia de Esmirna y los que hoy aún la están viviendo, y nosotros también no sabemos lo que va a acontecer con nuestras vidas, pero Dios sí, son los que soportaremos los ataques y rehusaremos negar a Cristo. Esto es la oración de todo cristiano que debemos de dar, que nunca neguemos a Jesucristo, nunca, nunca, porque ¿a quién iríamos si solamente Él tiene palabra de vida eterna? Y a pesar del abuso que les hacían a esta iglesia de Esmirna, de las maldiciones, les quitaban sus propiedades.
Les quitaban todo lo que tenían, por eso eran pobres en cosas materiales, los despidieron de sus trabajos. A muchos aún les siguen despidiendo de trabajos porque son cristianos. Y esta iglesia tenía pérdida de propiedades, encarcelamientos, tormentos, miren, terribles, tormentos terribles, incluso el martirio. Pero, aquí está el pero, permanecieron fieles a Jesucristo. Permanecieron fieles a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios por ellos. Y aquí dice que la iglesia de Esmirna, como estábamos viendo, es una iglesia muy perseguida. Así que ya te las vas aprendiendo, ¿no? El domingo pasado vimos Efeso, que debemos de volver a nuestro primer amor. Habla de que permanezcamos en el primer amor de Jesucristo. Y esta es la de Esmirna. Esta iglesia era muy perseguida y como lo vimos, se encuentra en la actual Turquía. Y vemos que la iglesia soportó pobreza, ya que muchos perdieron sus trabajos, como les acababa yo de comentar, porque ¿por qué perdían sus trabajos? O sea, ahora voy a explicar esto. Perdían sus trabajos porque había una ley ahí en Roma que había sido instituida en la cual el Estado debía de ser la primera lealtad de un ciudadano. O sea, el ciudadano le debía lealtad al Estado, era lo primero. Y nosotros sabemos quién debe de ser en primer lugar. ¿Quién? El Señor Jesús. Y amarás, este es el gran mandamiento, este es el primero y más grande mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, en primer lugar. Y ellos perdían sus trabajos precisamente por esto, porque habían sacado el Estado Roma una ley que decía que todo ciudadano le debía primero lealtad al Estado antes que cualquier otra cosa. Y ellos hacían declarar que dijeran que César era el Señor. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Eso no lo podemos declarar nosotros, no lo podemos declarar nosotros, ellos tampoco lo declararon. Decían que César es el Señor, por lo que los discípulos de Jesús no podían hacer esto. ¿Por qué? Porque solamente hay un Señor. Porque solamente hay un Dios verdadero, porque solamente hay un Señor y Salvador Jesucristo. Y el solo Señor es el Señor Jesús, el que dio su vida por amor a ti y a mí y nos salvó. Él es nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, aquí está, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos cómo escogieron a 7 hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo. Esta es otra clave tremenda, porque el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene al Señor Jesús como su Señor y Salvador, no puede venir a morar el Espíritu Santo a él. No puede. Por eso necesitamos, primero, nacer de nuevo, recibir al Señor Jesús, hacerlo nuestro Señor. Quiero decir, Señor, Él gobernará nuestras vidas. Él no va a hacer lo que nosotros digamos, nosotros tenemos que hacer lo que Él diga. Y al recibir a Jesús, vendrá a morar el Espíritu Santo a nosotros. Y esta es la clave. Esto es, porque sin el Espíritu Santo sería imposible poder resistir tal tribulación, tal sufrimiento. Jesucristo fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo, por eso Él obedeció hasta la muerte, y muerte vergonzosa, hasta la muerte y muerte de cruz, para hacer la voluntad de Dios. Porque recordemos que aquí Jesús vino y se hizo hombre, y todo lo que hizo aquí fue en el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo. Así es que todos estos hombres que acabamos de ver y los que vamos a ver ahorita eran de buena reputación, tenían buena conducta, tanto en la oficina, tanto como en la casa, como en la iglesia. No nada más en la iglesia, donde todos venimos arregladitos y nos portamos aquí muy bien, pero ¿qué tal en casa? Una sola vida, no doble careta.
Aquí, como dice, hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para encargarse de servir en la tarea. Fíjense, nada más era para atender. Aquí en la iglesia no hay trabajo humillante. Si tenemos que lavar los baños, trapear o hacer las cosas en la congregación, las hacemos para Cristo. Si tenemos que predicar, aconsejar y todas las labores las hacemos para Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. No todos podemos hacer todo, no todos somos ojos, no todos somos boca, no todos somos oídos. Así es que fíjense, ellos para servir en las mesas eran llenos del Espíritu Santo, no cualquier hermano. Tenían que ser hombres de buena reputación y ser llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Eran maduros, personas maduras. Tenemos que atender a esa madurez y para encargarse de servir en la tarea de atender a las viudas y distribuir diariamente los alimentos. Eso lo puedes encontrar en el libro de Hechos 6.1, que ya también lo hemos estudiado. Y a partir del capítulo 7 describe la muerte de Esteban. Tú lo puedes ver en casa por falta de tiempo, aquí ya se me está yendo el tiempo, no lo podemos ver, pero en el libro de Hechos del 7, que ahorita puedes ver primero el discurso que dijo y luego vamos a ver la lapidación. Aquí vemos el martirio de Esteban. En el Hechos 7:54 dice, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Era un discurso hablaba del Señor, de nuestro Salvador, cómo nos salvó y todavía se enojaron. Hay gente que no va a recibir la salvación de Cristo. Por lo tanto, si no quieren nada de Dios, no van a poder estar con Dios en el cielo. Como vimos ahí al final del capítulo, de lo último que leímos de Apocalipsis 2, por el 11 me parece que fue. Y aquí vemos que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. Otra vez vemos aquí, lleno del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar esta llenura diario. Ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, pero la llenura es constante. Tenemos que recibir la llenura diario, y que esto se vea, hombres, mujeres de oración, con nuestra conducta y nuestras acciones. Y dice, lleno del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver esta conducta de Esteban. No quiere decir que no pequemos, de que no cometamos faltas, pero si la cometemos, volvernos al Señor en oración y pedirle perdón por nuestros pecados. Y aquí, bueno, estamos viendo el ejemplo de Esteban, que dice que estaba lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. En lugar de empezarlos a maldecir y van a ver y ahorita oro para que venga fuego, no. Aquí dice, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Fíjense qué tremendo. Fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Tuvo el privilegio de morir por Jesús. Y dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron aún contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Por favor, imaginémonos esta escena, una escena violenta, terrible, como lo que está aconteciendo ahora si prendes las noticias. Y él dice, pero bueno, aquí está muriendo por causa de Cristo, pero pongámonos nuestra imaginación en esto. ¿Cómo se sentiría? Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Quizás sintió temor, pero él tenía su mirada en Jesucristo. Y dice, y los testigos pusieron su manto a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí era Pablo, pero... Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor. Aquí mencionan a Saulo cuando no se había convertido al Señor, ¿verdad? Porque todos sabemos cómo se convirtió el Señor y padeció y sufrió mucho
a causa del nombre de Jesús y de la palabra de Dios. Aquí era antes de conocer a Cristo. Así éramos todos antes de conocer a Cristo. Cuántas cosas, ¿no? Hasta vergüenza nos da recordarlas. Pero Saulo fue un hombre tocado, tuvo ese encuentro con Cristo y también sufrió mucho Pablo a causa del nombre de Jesús. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué tan importante al momento de morir es estar en comunión con Dios. Vamos a partir de esta tierra a otra dimensión. Ahí no creo que estés pensando, te dejo el coche en mi casa o pónganme en la tumba, ¿verdad? Es el momento, es la transición. Vamos a otra dimensión. Dejamos la tierra. Y aquí cómo se ve que él está en comunión, con Cristo y cómo le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes aún estaba pidiendo por sus transgresores como el ejemplo que recibimos de Jesús, que cuando estaba en la cruz, que decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Esteban, siguiendo el ejemplo de Jesús, porque estaba lleno del Espíritu Santo, decía, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero abrió sus ojos y estaba en la presencia de Jesús. Durmió su cuerpo, pero su espíritu, él ya estaba, su alma, en la presencia de Jesús. Así es que continuamos aquí. Y después de la muerte de Esteban, no está este ejemplo que les voy a dar en la Biblia. El ejemplo de Esteban, el ejemplo del martirio, de cómo padeció Esteban, sí, pero el martirio de Policarpo no está en la Biblia. Sin embargo, dicen que después de la muerte de Esteban, el martirio de Policarpo se consideró uno de los primeros relatos genuinos de un martirio cristiano. ¿Quién era Policarpio? Policarpio de Esmira es conocido y fue un obispo y mártir de la iglesia primitiva de la ciudad de Esmirna. Les pongo este testimonio porque me impactó mucho a la hora de morir lo que él dijo. Me impactó mucho. Como le decíamos, querían que declararan que el César era señor y él nunca iba a hacer esto, nunca lo iba a aceptar. Y fue un obispo y mártir de la iglesia primitiva de la ciudad de Esmirna, y tanto Ireneo como Tertuliano y Jerónimo registraron que Policarpio, que no está este evento, no están en la Biblia, todos ellos no, pero es como vemos, un relato genuino de un mártir cristiano, contado por estos hombres, Ireneo como Tertuliano y Jerónimo, que registran que Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan. Y el martirio de Policarpo, discípulo del apóstol Juan, poco antes de su muerte, ya era un hombre grande, como de unos 86 años, y a poco antes de su muerte exclamó, ante quien lo quería hacer apostatar de su fe a Cristo. Lo querían hacer que blasfemara, lo querían hacer que apostatara de su fe a Cristo. Y él dijo, durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. Jesús nunca nos ha hecho mal, ni a ti ni a mí, ni podemos. Dios no quiere nuestro mal, quiere nuestro bien. Y por eso les puse, porque me impactó mucho lo que él dijo. Y a veces cuando tenemos problemas en casa, en la iglesia, lo primero que hacemos es querernos ir, no orar, no buscar la Biblia, no buscar la palabra de Dios. Es lo primero que cuando estamos enojados. Y veamos a estos hombres y mujeres que fueron allí en los circos romanos, cómo ellos dejaron todo por Jesús. Y él testificó. O luego si hay un problemita ahí con un hermano, yo ya me voy de la iglesia y no hay amor. A ver, aquí veamos.
eran el amor entre los hermanos, mejor reconciliarnos porque las cosas se arreglan aquí en la tierra, no allá. Y aquí veamos cómo dice el Señor Jesucristo que cuando se dicen yo ya me voy, pregunto, ¿te hizo algo el Señor? No, entonces ¿por qué te vas? Si el dueño de la iglesia es el Señor Jesús, el dueño de tu vida es el Señor Jesús, el que pagó por tu alma fue el Señor Jesús, ¿por qué te vas? Y él dijo, durante 86 años he sido su siervo, siervo de Jesús, siervo. Él es mi Señor y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? No podemos blasfemar de nuestro rey que nos ha salvado, que dio su vida hasta la muerte y muerte vergonzosa de la cruz por amor a ti. Que nunca se nos olvide. Mas ahora Él ha resucitado y es el único que tiene palabras de vida eterna. Y veamos cómo dijo este hombre, ¿cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Y a veces lo dejamos para el último. El tiempo que me queda leeré la palabra. El tiempo que me queda si puedo ir a la iglesia el domingo. El tiempo que me queda. El tiempo que me queda. Y nos queda poco tiempo. Así es que mejor es que nos reconciliemos con Jesús porque vamos a vivir una eternidad con Él. A Jesús no es plato de segunda mesa. Jesús es lo primero en nuestras vidas. Es lo primero antes que tu esposo, que tu esposa, lo primero antes de tus padres, lo primero antes de tus hijos, lo primero antes de tu trabajo. Es lo primero, Jesús. Es lo primero, no lo que nos sobra. Es Jesús, es el Señor. Y continúa. La enseñanza del Señor Jesús es clara para la iglesia cuando estamos en persecución. Aquí viene cómo lo voy a aplicar ahora a mi vida. ¿Cómo lo voy a aplicar? El hombre no fue hecho para sufrir y no queremos sufrir. Y en esta cultura que ahorita está todo el hombre exaltado, el humanismo, el hedonismo, pues menos queremos sufrir. Lo primero es que si nos duele algo enseguida vamos a quien nos lo pueda solucionar, ¿verdad? Sea un dolor del alma, con un psiquiatra, con un psicólogo, o si es algo en el cuerpo. Que no hay problema en ir al doctor y solucionarlo. A lo que yo me estoy refiriendo es que el hombre no le gusta sufrir. A mí tampoco me gusta sufrir. Yo creo que a ti tampoco te gusta porque no fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para alabar, para la gloria de Dios y para tener comunión con Dios. Pero es a causa del pecado que vino todo esto. Entonces, es la cuestión del pecado. No estoy refiriéndome que sea mal que vayas a los doctores y que seas sano, que si tienes un dolor también te receten para ello. A lo que estoy refiriéndome es que el Señor nos dice que no temamos, aun cuando hemos de estar enfrentando tribulaciones. Que es claro que si tienes un dolor puedes ir al doctor, puedes ser operado, porque también vamos a dar cuentas de nuestro cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo y lo tenemos que cuidar. No podemos ser irresponsables para nuestro cuerpo, cuidarnos, llevar una dieta adecuada. Aquí estamos hablando de tormentos, gentes que han estado completamente atribuladas y perseguidas. Y cuando enfrentamos la tribulación, sea cual sea, porque aquí está la tribulación, como también les mencionaba, ahorita tú también puedes estar pasando una tribulación, quizás alguien fue violentada en sus derechos, violada o robada o secuestrada. Eso es tribulación también, pero quiero decirles que cualquier que sea tu caso, lo que tú estés enfrentando hoy, por poco que lo veas, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu sufrimiento, y lo mismo que le dijo a la iglesia de Esmirna, te lo dice a ti. No temas, no temas, pero ven, tenemos que venir a Jesucristo, arrepentirnos de pecados y volvernos a Él, y Él te puede ayudar en todo. Entonces, la enseñanza del Señor Jesús es clara para la iglesia cuando estamos en persecución. No temer y permanecer fieles. Permanecer fieles. Perdón, Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que estás por sufrir. Es lo que te dice a ti el Señor. No temas.
No temas lo que tengamos que enfrentar. He aquí, dice el Señor, echará algunos de vosotros, no es a todos, ni todos vamos a pasar esta tribulación, pero la que estemos pasando, la que el Señor sea su voluntad que pasemos, la vamos a pasar. Y dice en la cárcel, para que seáis probados, toda tribulación nos prueba. Así fue probado Abraham, que le dijo el Señor, dame a tu único hijo. A tu único hijo. Él ya estaba pensando en darle a Ismael, pero no. Al que amas, le dijo el Señor, dame al que amas. Así es que si hay algo que está en primer lugar antes que el Señor, dáselo al Señor, porque el que tiene que estar en el primer lugar es ese Jesús. Y le dijo el Señor, dame al que amas, a Isaac, por el que te dije que vendría la descendencia, a ese quiero. Y Abraham no se lo negó. Y ahí fue probado el corazón de Abraham. Y por eso le dijo el Señor, por cuanto no me has negado a tu único hijo, al hijo que amabas, él proveyó un cabrito ahí. Sin embargo, Dios sí dio a su único hijo amado por amor a ti y a mí, y él fue el cordero inmolado. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cómo le vamos a dar la espalda a nuestro Dios? Así es que él dice que seamos fieles en la tribulación. Si estás pasando ahorita, Dios ha visto tus lágrimas, tu agonía, Dios ha visto tu soledad, ha visto cuando has estado enfermo. ¿Y qué decir ahora con toda esta pandemia? Te ha visto cuando estuviste en el hospital, cuando estabas ahí conectado. Te vio a tus familiares, el dolor que pasaron. Claro que sí. Pero Dios, el Señor hoy te dice que no temas y que seamos fiel al Señor Jesús hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de la vida. Ya casi estamos por acabar. Así es que, y Apocalipsis, iglesia de Esmirna, el mensaje tremendo, seamos fieles en la tribulación a Jesús. No tenemos a dónde ir. No hay más que ofrecer. El Señor Jesucristo, el Rey Supremo, tiene el control de todo acontecimiento de la vida. No creas que se le ha escapado nada o que tú dices, ay, a lo mejor el Señor Jesús no ha visto esto. No, claro que sí, desde antes de que empecemos a orar, el Señor ya sabe lo que le vamos a pedir. Así es que el Rey Supremo tiene el control de todo acontecimiento de tu vida, de mi vida. Y por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en ti el Espíritu Santo, Él te está consolando, confortando, dándote las fuerzas necesarias para continuar. ¿Qué tal una pérdida de un familiar? ¿Qué tal? Jesús lo sabe, porque lo padeció todo. Aquí vemos que por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros nos consolará y fortalecerá para que seamos fiel y soportemos la prueba y tentación de la vida, toda tentación de la vida. Es por gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios es Dios de toda consolación. Dios ha visto tus lágrimas, si fuiste abandonada, fuiste rechazada de chica, fuiste abusada, fuiste atormentada, injustamente tratada. ¿Qué tal que partió un padre, una madre? ¿Qué tal que partió un hijo? Jesús fue atribulado en todo. Él es nuestro gran sumo sacerdote y puede compadecerse de ti y de mí. Y sabe eso, Él han jugado tus lágrimas, tú no las has visto, pero sí. Estabas tan sumido en tu dolor que no lo viste, pero ahí estaba Jesús contigo. Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Un divorcio, una separación, una relación que termina. Todo esto causa dolor también al corazón. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, Él puede cuidarte. ¿Qué tal el abuso infantil? El abuso a los niños, los golpes tremendos, palizas o abuso a infantes, poniéndoles a trabajar con cosas tan pesadas que su cuerpecito no soporta.
Jesús se duele de todo esto. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a continuar aquí como lo dice. El Señor es Dios de toda consolación. Hoy te está hablando el Señor. Si tú estás padeciendo esto, el Señor está ahí contigo. El Señor lo ha padecido contigo. Y en 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y aquí vemos Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto es que lo que nosotros padecimos y pasamos sirve como testimonio a otros atribulados y, sabes, nos hace misericordiosos, porque cuando tú no lo has pasado, tratas mal a los que lo están pasando. Dios va trabajando en nuestros corazones y lo que tú pasaste va a servir de testimonio a otros para que tú le des la gloria a Jesús y la honra. Y muchos vengan a conocer a Jesús. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Cristo soportó toda tribulación. Él es nuestro ejemplo máximo, máximo. Que decir desde que, o sea, él desde que vino ya sabía que iba a ser entregado por nosotros. Getsemaní, ¿qué tal la agonía que pasó ahí el Señor? Fue tan grande que hasta gotas de sangre cayeron a tierra, pero no se negó a morir por ti, por mí, porque no había otro modo de salvación. Por eso él decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, seguir ese ejemplo de Jesús, porque así como los sufrimientos son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Aquí vamos a padecer, no hay, pero tenemos un Dios todopoderoso. Cristo soportó todo tipo de tribulación hasta el nivel más bajo de humillación, siendo Dios. Ahí lo dice en Filipenses 2, del 5 al 11, dice que tengamos este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró a hacer, sino como dice, porque así como, vamos a Filipenses, siendo Dios no se aferró a Filipenses. Aquí lo dice, 2 del 5 al 7 lo dice. Veámoslo aquí, 2 del 5 al 7. Filipenses. 2 del 5 al 7, 2. Aquí está. Como dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante al hombre. Aquí empezó toda la humillación de Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, se vino a ser hombre y se siguió humillando porque siguió hasta la muerte y como vemos, y hallándose en forma de hombre, se humilló aún más. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos la humillación a lo sumo que tuvo Jesús, pero por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en la tierra, lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y todo esto lo padeció Jesús por amor a ti y a mí. Y ahora toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor.
Así es que Cristo soportó todo tipo de tribulación, hasta el nivel más bajo de la humillación, incluso soportó la tribulación de la muerte. Así es que Jesús puede identificar contigo en esta tarde lo que estés padeciendo, pero quiere que actuemos como Él. Él siente lo que cada persona, cada circunstancia padeció, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, como lo vemos ahí en Hebreos 4, del 14 al 16. Ahorita vamos ahí a otra cita también. Y dice, para así convertirse en nuestro Salvador eterno. Así es que no estamos solos. Y todas estas palabras son las que tenemos que usar para animarnos unos a otros hasta que Jesucristo venga por nosotros. Ahí en Hebreos 2:16 también lo dice. Porque ciertamente el Señor Jesús no ayudó a los ángeles, sino que ayudó a la descendencia de Abraham. Jesús no murió por los ángeles caídos, claro está, o sea, por Satanás, no alcanzaron ya redención ellos, pero murió sí por nosotros, por los hijos de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Esto, así es que ¿cómo le podemos negar algo a Jesús? Lo que Él te está pidiendo hoy es que le busques todos los días, que leamos su palabra, que lo conozcamos. Estamos viviendo tiempos feroces, tiempos malos. Necesitamos estar sumergidos en la palabra de Dios y en su espíritu. Y dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Y esto lo podrás tú también checar en Hebreos 4, 14, 15 y 16. Porque ahí habla de que Él es nuestro gran sumo sacerdote, que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero Él nunca pecó. Así es que Él, fiel, misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero Él nunca pecó. Y el mensaje vuelve a ser el mismo. No temas, no temas, no temamos lo que pueda hacer el hombre, mas temamos al Señor. No hay prueba demasiado grande ni presión demasiado pesada que no puede igualarse a la consolación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos pasado por esas pruebas, que Él ha estado con nosotros, no es comparable a lo que nos ha consolado, porque Él está contigo. Él es un Dios vivo. Él está a las 24 horas, no necesitas mi celular. Tú lo clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Veamos los ejemplos de las personas que murieron allí en los campos de concentración. Ellos dan mucho testimonio de cómo Dios les consoló. Y hace poco acabo de ver un testimonio de un chico que hubo un accidente. Le fallaron los frenos de su camión y atropelló muchas personas y murieron. Y le habían dado 110 años por un accidente. Y él decía que se arrepentía, que fue un accidente, que él no lo pudo hacer. Fallaron los frenos de los coches, del camión. Y dio testimonio de lo que es la oración y de cómo el Señor lo consoló ahí en la prisión. Porque él decía que Dios le hablaba y le decía que confiara en él, que él iba a estar bien y que iba a salir. Entonces empezaron a mover todo esto porque ellos decían, este hombre fue un accidente, no lo quiso hacer. Y sí le condonaron. De 110 años empezaron a bajarle a
a 20 años. Pero siguieron las personas diciendo es que fue un accidente, los familiares perdonaban. Se los bajaron a 5. Y cuando él salió, él dio testimonio y decía que en la celda, ahí le habló el Señor. Y le dijo que el Señor le había dado la esperanza de que iba a salir. Así es que con toda esta consolación, Dios tiene el control de nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo nos da toda la fuerza y la consolación necesaria para soportar todas las pruebas y todas las tribulaciones. ¿Qué tal en enfermedades terminales? ¿Qué tal? Ahí Jesús está en todo, ayudando a los familiares, ayudando a las personas. Si Él quiere, sanarán, que si oramos por sus sanidades, pero en todas las pruebas, ¿cuántos no pasamos? Porque de aquí un día vamos a partir, sea en el arrebatamiento o que venga Jesús, sea como sea, o en la segunda venida, que seamos fieles. Así es que la promesa al vencedor, me quedan unos momentos más, ya me queda poquito tiempo. La promesa al vencedor. Esta promesa significa la recompensa de la vida eterna que continúa por los siglos de los siglos para vivir. ¿Qué tal? En aquel gran día en que le veremos a nuestro Padre Celestial en la morada eterna. Esto que estamos viviendo no tiene comparación con la vida venidera, con la vida, porque ahorita vamos a ver la segunda parte, aquí de los que no van para allá, van para abajo, ¿verdad? Entonces aquí dice, esta promesa significa la recompensa de la vida eterna que continúa por los siglos de los siglos para vivir para siempre con nuestro Padre Celestial en la morada eterna. Nuestra morada celestial. Así lo explica la palabra, así lo dice, así nos lo enseña la palabra. Dice en 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, no hecha por manos, eterna en los cielos. Porque sabemos que si la tienda terrenal es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Esta es nuestra morada eterna. Y dice aquí, y esta, por favor, memoricémosla. Memoricémosla, mira, están los redimidos. Ahí ven al Señor Jesús poniendo la corona de la vida. A Él se llevó una corona de espinas para darnos vida a nosotros, y Él nos da la corona de la vida. A Él le pusieron una corona de espinas y a nosotros nos está dando la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y como vemos, el vencedor es librado de la segunda muerte, que es lo que leímos desde un principio. Ahí dice, si alguien nos habla del infierno es el Señor Jesús. Si alguien nos puede hablar de lo que está allá en la eternidad es el Señor Jesús. Él viene de allá. Ahí lo podemos ver también en el Evangelio de Juan y en los Evangelios. Dice Apocalipsis 20:13. Lo puedes ver también ahí en Juan 3, que es lo que estamos haciendo del estudio. Y Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, los que rechazaron a Cristo. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados porque Jesucristo pagó el juicio, la deuda. Fuimos justificados por Jesús. El que no quiere a Jesús va a sufrir el juicio. El juicio y cada uno según sus obras. Por lo tanto, qué grande responsabilidad para la iglesia seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Pero los que no quieran estar con Dios van a pasar a otro lugar, porque no pueden estar con Dios si no quieren estar con Dios. Y ellos serán juzgados, cada uno según sus obras. Y Apocalipsis 20:14.
y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. ¿Por qué? Porque la primera es que está escrito que todos los hombres vivan aquí y después de esto la muerte. Esa es la primera muerte. Pero unos iremos a vida y otros iremos a y otros irán a la segunda muerte. Así es que esta es la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Y quiénes van para allá? Pues hay una listita ahí en Apocalipsis 21:8 que dice, de verdad Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso muchos creen que está tardando, pero Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Pero si no, esperamos, aquí vemos una lista de los que penosamente no van a heredar el reino de los cielos. Penosamente. Pero los cobardes, ¿y qué nos dice el Señor? Séme fiel, sé valiente, esfuérzate. Aquí, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre y que es la segunda muerte. En alguna otra parte dice que algunas cosas de estas éramos antes de conocer a Cristo, pero si ya nos arrepentimos de esto, somos librados. Pero los que no hay más que ofrecer, porque el sacrificio de Jesús y solamente por recibir a Jesús podemos ser salvos. A conclusión, y ya llegamos, tenemos 2 minutos más, dice, como cristianos comprometidos, permanezcamos fieles a nuestro Señor Jesucristo en medio de la tribulación y persecución, lo que estés pasando ahorita. Quizás no padezcamos este tipo de persecución, pero sí debemos de permanecer fieles siempre al Señor Jesucristo, teniendo siempre puesta la mirada en el galardón, como hizo Moisés. Ahí en Hebreos 11:26 dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, padecer por Cristo, que los tesoros del mundo, que los tesoros de Egipto. Otra vez se los leo. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenían la mirada puesta en la recompensa. Tengamos la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquí, como nos dice el apóstol Pablo acerca de la gloria futura, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea, exaltado sea el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. No nada más, si para este mundo estamos esperando, hermanos, somos los más miserables, como dice ahí en 1 Corintios 15. Nosotros, nuestro galardón, esperemos en Cristo. Y de Él mora aquí con nosotros, en nuestro corazón. ¿Qué les parece? Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y nuevamente, Cristo viene ya. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. ¿Estamos preparados, hermanos? Por eso nos dice la palabra, arrepentíos y convertíos. Y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia de nuestro Dios. Velemos, no estemos dormidos. Velemos, seamos sobrios. Seamos sobrios, que Dios despierte a los valientes y vengan los hombres de guerra y prosigamos llevando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo demande, con humildad y mansedumbre. Y pues demos gracias a nuestro Dios porque ya llegamos al final del tiempo. Pues gracias, Padre, te damos. Si hoy el Espíritu Santo te redarguye, si hoy alguna consolación te da, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé
de su Espíritu Santo. Y estemos lo que estemos pasando en casa, si estás pasando abusos, injusticias, Dios te puede ayudar. Vamos a orar un momento y a pedirle a la llenura de su Espíritu Santo, la llenura para soportar. Yo te invito, hijo, a alguna persona que está viendo esto, que por primera vez está oyendo que sin Jesús no hay esperanza, no hay vida eterna, sino una condenación eterna. Hoy es el tiempo, joven señorita, Dios te ama, Dios te anhela. Él te amó tanto que envió a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie vaya a condenación. Tú hoy puedes pedirle a Jesús que venga a morar a tu corazón y, joven señorita, no lo dejes pasar y comprometámonos con Cristo. Si también te alejaste, hoy es el tiempo de volver a casa de tu Padre y enderezar la vereda, volver a Jesús. Y todos juntos oraremos para ser llenos del Espíritu Santo. Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra. Y tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Señor, tú ves si hay alguna persona en este momento que quiera rendirle su vida a Jesucristo. Oramos con ella, Señor. Si eres tú, joven, señorita, mujer, caballero, no importa la edad que tengas, si hoy te habló el Espíritu Santo, no tardes en venir a Cristo, no retardes el compromiso con Él. Dios Todopoderoso y Eterno, hoy me has hablado por mi nombre y yo creo en el sacrificio tremendo que hizo Jesús, el que murió por mí, pero ahora vive. El Señor es Jesús. Señor Jesús, te pido en este momento que por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, me des el perdón de mis pecados. Y yo lo recibo, Señor. Gracias por perdonarme mis pecados. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y te suplico que vengas a morar. Te lo suplico, Señor Jesús. Tú eres mi esperanza. Ven y toma el trono de mi corazón y sé tú mi único y suficiente Salvador. Ven, Jesús, te lo suplico, Señor Jesucristo. Y hoy recibo el regalo de la vida eterna. Gracias, Jesús, por ser mi Señor y mi Salvador personal. Yo te recibo hoy como mi suficiente Señor y Salvador. Te necesito, Jesús. Y te suplico que envíes la promesa del Padre de que venga tu Espíritu Santo a morar a mi corazón, para que podamos llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Ven, Espíritu Santo, te lo suplicamos. Ahora todos juntos. Damos gracias por las personas que hoy se hayan vuelto a Jesús. Y Señor Jesús, te damos gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y ya no vendremos más a condenación, más hemos pasado de muerte a vida. Y Señor Jesús, conforme a lo que acabamos de leer y estudiar, te suplicamos que venga la llenura de tu Espíritu Santo para que seamos valientes y esforzados y nunca te neguemos. El vivir día a día también, Señor, pasando y enfrentando pruebas difíciles, pero contigo, Jesús.
que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llénanos de tu Espíritu y danos la fortaleza para nunca negar a Jesús, sino ser fieles a Él. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos darás la corona de la vida, que es un regalo. No lo merecíamos, pero es por tu sangre que hemos recibido, Señor, el regalo de la vida eterna. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias. Pues que tengan una muy bendecida tarde. Dios les ama. Recuérdenlo. Nadie te puede amar como Jesús te ama. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Buenas tardes.